El viento de octubre de 1878 arrastraba el humo agrio del carbón por las calles de Boston. Pero Charlotte Whitmore apenas lo percibía con las palmas temblorosas apoyadas en el cristal helado del despacho de su padre. La luz ámbar de los faroles de gas iluminaba los adoquines de Beacon Hill, proyectando sombras que parecían burlarse de su angustia. «La boda será el 15 de diciembre», anunció William Whitmore, sin despegar los ojos de sus contratos ferroviarios, con una voz de acero que cortaba el silencio de la noche, como cuchilla en seda. Harrison Blackwood ha sido más que generoso con sus condiciones. El reflejo en la ventana mostraba a una joven de cabello castaño rojizo, que brillaba al contacto con la lámpara como cobre bruñido. Pero sus ojos verdes, en cambio, estaban cargados de un miedo que le apretaba el pecho. Harrison Blackwood tenía 43 años. 2 veces viudo en circunstancias dudosas, con unas manos frías y blandas como pescado muerto al besar su guante, y con una mirada que recorría su cuerpo de forma que la hacía estremecer de repulsión. El recuerdo de su último encuentro volvió con nauseabunda claridad cómo la había acorralado en el invernadero durante la fiesta navideña de su padre, el aliento cargado de whisky ardiendo en su cuello, mientras murmuraba sobre los privilegios íntimos del matrimonio. Cuando intentó apartarse, él le apretó la muñeca con tal fuerza que le dejó moretones durante semanas. «Padre, por favor». La voz de Charlotte apenas era un susurro. «No puedo casarme con él. Me asusta de maneras que ni siquiera puedo explicar», agregó. William Whitmore levantó al fin sus ojos pálidos de los documentos, y en su rostro curtido ella reconoció el mismo cálculo implacable que había levantado su imperio ferroviario desde la nada. A sus 55 años, su padre veía todo como un balance de ganancias y pérdidas, incluso a su propia hija. «El miedo es un lujo que no podemos darnos, Charlotte. Tu matrimonio con Blackwood asegurará sus líneas en Colorado para nuestra expansión al oeste. La unión vale más de $3 millones en contratos del gobierno». Su tono sonaba definitivo como la sentencia de un juez. «Tus sentimientos no importan para la prosperidad de la familia. Pero él me ha dicho cosas, padre. Cosas horribles sobre lo que espera de una esposa». Recordó con la voz quebrada la forma en que Blackwood hablaba de sus matrimonios anteriores, describiendo con crudeza sus derechos conyugales, siempre con esa sonrisa sin alma. Harrison Blackwood controla los pasos de montaña de Colorado. Su cooperación es esencial si queremos completar la expansión transcontinental antes que la competencia. El gesto de William se endureció aún más. «Con el tiempo aprenderás a valorar sus cualidades, igual que tu madre aprendió a valorar las mías». La mención de su madre heló la sangre de Charlotte. Mary Whitmore había muerto cuando ella tenía 12 años oficialmente de tisis. Pero Charlotte siempre había sospechado de los moretones ocultos bajo el maquillaje del modo en que su madre se encogía cuando su padre alzaba la voz. «¿Y si me niego?», preguntó con el silencio pesándole como plomo. Afuera una carreta pasó traqueteando sobre los adoquines el sonido de sus ruedas de hierro, retumbando como campana fúnebre. Cuando William habló de nuevo, su voz era tan fría como el invierno de Massachusetts. «Entonces no tendrás nada, Charlotte. Sin herencia, sin familia, sin un lugar en la buena sociedad. Haré que te declaren inestable. Hay instituciones para mujeres histéricas que rehúsan cumplir sus deberes. Pasarás el resto de tu vida en un manicomio, olvidada por todos». La amenaza no era vacía. Charlotte había escuchado rumores de otras jóvenes de familias influyentes que por rechazar matrimonios ventajosos habían sido encerradas en asilos por decisión de sus propios padres o esposos. «La decisión es tuya», añadió William, regresando a sus papeles. «Cásate con Blackwood y vive como una mujer rica, o desafíame y descubre lo que ocurre con las hijas desobedientes. Te aconsejo que dediques las próximas semanas a aprender gratitud». Esa noche Charlotte permaneció despierta bajo el dosel de su cama contemplando el techo pintado, mientras las lágrimas corrían frías por su rostro. En el cajón de su mesilla descansaba una carta de Blackwood entregada esa misma mañana, describiendo con detalle lo que pensaba hacerle en su noche de bodas. Cada palabra ardía en su memoria como hierro candente. Fue Margaret O'Brien, la cocinera irlandesa que había cuidado de Charlotte
tras la muerte de su madre, quien le tendió la mano que necesitaba. La anciana la encontró llorando en el jardín a la mañana siguiente, entre los rosales marchitos de su madre. «Hay otra salida, niña», susurró Margaret, limpiándole las lágrimas con sus manos gastadas. «Llevo 20 años ahorrando, y sé dónde guarda tu padre la combinación de su caja fuerte. Mi prima Emma dirige una casa de huéspedes en Denver, te recibiría sin hacer preguntas. No puedo permitir que lo sacrifiques todo por mí». «No lo pides, te lo ofrezco», respondió ella con los ojos grises encendidos de determinación. «Vi cómo tu madre se consumió bajo ese monstruo, y no permitiré que él te destruya también. Hay suficiente dinero para que llegues a salvo al oeste, y documentos que te darán una nueva identidad si lo necesitas». 3 días después, Charlotte se escabulló de la casa antes del amanecer con nada más que un pequeño bolso, y el peso del sacrificio de Margaret sobre el corazón. Mientras la carreta de alquiler la llevaba por las calles vacías de Boston, rumbo a la estación Cada Sombra, parecía esconder a un agente de su padre. Cada ruido aceleraba su pulso, pero cuando el tren la alejó de los lugares familiares de su infancia, Charlotte experimentó algo desconocido: la aterradora y embriagante sensación de la libertad absoluta. Por primera vez en sus 19 años, su destino le pertenecía. Lo que ignoraba era que esa libertad exigiría un precio más alto de lo que podía imaginar. El territorio de Wyoming se extendía interminable y desolado. Bajo un cielo tan vasto que la hacía marearse de solo contemplarlo, Charlotte continuaba su travesía. Tras 4 días en el tren, viendo cómo la civilización se iba desvaneciendo, se subió a una diligencia en Cheyenne para el último tramo hacia Denver. El vehículo era incómodo y estrecho, lleno de pasajeros y correo cruzando tierras que parecían pelear contra la vida misma. «¿Primera vez en el oeste, señorita?», preguntó Samuel Morrison, un viajero vendedor de mirada bondadosa y dedos manchados de tabaco sentado frente a ella. Charlotte forzó una sonrisa nerviosa, apretando con fuerza las manos enguantadas en su regazo. «Sí, voy a visitar a mi familia», respondió. La mentira le salió con naturalidad después de tantos días de práctica. Lo que no confesó fue que sus manos no habían dejado de temblar desde que subió a la diligencia aquella mañana. Cada kilómetro la alejaba más del mundo conocido, adentrándola en tierras donde la influencia de su padre quizá no alcanzara, aunque sí otros peligros aguardaban. «Es un país hermoso, ya que uno se acostumbra», añadió Morrison, señalando por la ventanilla las praderas interminables, que se extendían hasta perderse en montañas lejanas. «Claro que también puede ser mortal para quienes ignoran sus secretos. Indios bandidos. Cualquiera puede acabar contigo si no estás preparada». Charlotte asintió con cortesía, aunque su atención se centraba en la conducta cada vez más nerviosa del conductor. Ben Crowley había parecido capaz al inicio, pero ahora no paraba de mirar su reloj de bolsillo y revisar el horizonte con inquietud. El ataque ocurrió de golpe mientras bajaban por un valle erosionado por el viento en formas extrañas. El primer disparo tronó como relámpago, derribando al caballo guía entre chillidos y cuero desgarrado. La diligencia se tambaleó volcándose de lado y rodando sin control como en una caída interminable. Charlotte se vio lanzada contra el techo y las paredes, atrapada entre brazos, piernas y maletas voladoras, mientras el mundo se daba vuelta. El maletín de Morrison se abrió de golpe, esparciendo remedios por el suelo destrozado. Cuando todo se detuvo, Charlotte quedó aturdida sobre lo que antes era el techo. Su vestido azul rasgado, la frente sangrando por una herida. «El cochero está muerto», gritó una voz ronca por el alcohol y la violencia. «Y el guardia también, tal como planeamos. Revisen si hay pasajeros que valga la pena conservar vivos». El terror le corrió por las venas como agua helada. No era un asalto improvisado, sino una emboscada planeada. El conductor mismo había servido de señuelo para entregarlos a los forajidos. Manos brutales la arrancaron de los restos, ignorando sus gemidos de dolor. El hombre que la sujetaba tenía ojos pálidos como hielo y un rostro marcado por demasiada violencia. Una cicatriz enorme le cruzaba desde la oreja hasta la comisura de la boca, recuerdo de alguna riña a cuchillo. «Miren lo que tenemos aquí», murmuró evaluándola con descaro. «Una verdadera señorita con dinero del este, a juzgar por esos trapos finos.
Morrison yacía inmóvil a pocos metros, el cuello torcido en un ángulo imposible, los ojos bondadosos ahora fijos en el cielo inmenso de Wyoming. El estómago de Charlotte se revolvió al comprender que estaba sola entre asesinos. «Por favor», balbuceó luchando contra el agarre del bandido. «Llévense mi dinero, mis joyas, lo que quieran. Pero no me hagan daño». «Oh, nos llevaremos todo, preciosa», respondió el hombre de la cicatriz con una risa que le heló la sangre. «Empezando por averiguar quién pagará para recuperarte entera». La arrastró hacia un grupo de caballos ocultos, tras unas rocas donde aguardaban 2 hombres más con rifles y sonrisas crueles. Charlotte reconoció de inmediato aquel tipo de predadores de frontera que cazaban viajeros incautos. Entonces un disparo cortó el aire de la tarde como la voz misma del juicio. El agarre del forajido se aflojó y cayó de bruces la sangre manando de un orificio limpio en la espalda. Charlotte giró con el corazón desbocado y distinguió una silueta en lo alto de la loma. El hombre que descendía lo hacía con la seguridad de quien pertenecía a esas tierras, cada paso firme y calculado. Era Cheyenne. Lo delataban sus pómulos altos y la piel cobriza. Llevaba una chaqueta de gamuza curtida y adornada con cuentas colgando sobre hombros fuertes forjados en la vida dura del campo. Su largo cabello negro con hebras plateadas prematuras estaba atado con una tira de cuero gastada por el sol y el viento. Pero lo que más atrapó a Charlotte fueron sus ojos oscuros como medianoche, sabios e impenetrables. Eran los de alguien que había visto demasiada muerte y aprendido a vivir con el peso de la violencia necesaria. En sus manos sostenía un rifle aún humeante. Lo cargaba con la seguridad de quien nunca falla en un disparo decisivo sin vacilar cuando matar es cuestión de supervivencia. ¿Sabes montar?, preguntó con voz grave, un acento extraño pero claro. Charlotte miró alrededor, caballos muertos, la diligencia destrozada, el cuerpo de Morrison, ya rodeado de moscas. «No queda nada que montar», susurró. El hombre silbó fuerte como un halcón. De entre la hierba alta, emergió un imponente caballo pinto, sus manchas negras y blancas brillando al sol de la tarde. El animal se acercó confiado, rozando con el hocico el hombro del guerrero, que sujetó la rienda con cariño. «Soy Dakota», dijo simplemente alzando a Charlotte sobre la montura con inesperada suavidad. Sus manos ásperas por el trabajo la trataron con la misma delicadeza con la que uno cuidaría un ave herida. «Charlotte», alcanzó a murmurar apenas audible. «Charlotte Whitmore». Algo se encendió en los ojos de Dakota al escuchar su apellido, un destello de reconocimiento, o quizá de algo más oscuro. Pero antes de que pudiera preguntar él, ya montaba detrás de ella, rodeándola con los brazos para tomar las riendas. Cabalgaban al anochecer el galope del pinto, marcando un ritmo constante sobre la tierra dura. Dakota no parecía cansarse, siempre atento al horizonte, en busca de enemigos, mientras Charlotte cabeceaba de sueño contra su pecho, olvidando la impropiedad del momento. Nunca había estado tan cerca de un hombre, que no fuera su padre o un pretendiente bajo estricta vigilancia. Pero el agotamiento y el shock borraban cualquier convención social. Había algo profundamente tranquilizador en la presencia de Dakota, una seguridad y firmeza que jamás había sentido en su vida protegida de Boston. Cuando el alba tiñó el cielo de tonos rosas y dorados, acamparon junto a un arroyo de agua clara y helada rodeado de álamos. Charlotte se bajó del caballo y se desplomó de rodillas, las piernas incapaces de sostenerla tras la larga travesía. «Junta leña», ordenó Dakota, desencillando al animal con movimientos rápidos fruto de la costumbre. Charlotte lo miró confundida. En la casa de su padre los sirvientes encendían el fuego. Ella jamás había prendido ni un farol, mucho menos levantar una fogata con madera y pedernal. «No entiendo», confesó. «Nunca lo he hecho. Quiero decir, nunca lo he hecho», balbuceó. Dakota la observaba con esos ojos oscuros, imposibles de descifrar, repasando su ropa fina, sus manos suaves, la forma en que se mantenía erguida, incluso agotada. Todo en ella gritaba privilegio y desconocimiento absoluto de la vida dura en la frontera. «¿Mujer de ciudad?», dijo él más como afirmación que como pregunta. Charlotte sintió el calor subirle al rostro, consciente de lo indefensa que se veía. «Boston. Mi padre es dueño de la Western Union Railroad Company, Whitmore.
El nombre salió de sus labios como piedra lanzada al agua pesado y lleno de significados que ella no entendía. Algo frío y peligroso asomó fugaz en la mirada de Dakota, un destello de hostilidad pronto contenido. ¿Conoces a mi padre?, preguntó, pero él ya se había vuelto hacia el caballo ocupado en atenderlo. Leah, repitió Dakota con tono neutro. Solo ramas secas. La verde no prende bien. La siguiente hora fue la más humillante en los 19 años de Charlotte. Sus manos, acostumbradas al lujo, se llenaron de ampollas en minutos al recoger ramas caídas. Su espalda dolía. Al agacharse, el vestido fino se enganchaba en las espinas, y 2 veces rompió en llanto cuando las ramitas se desmoronaban en sus dedos. Dakota no dijo nada mientras ella luchaba, pero Charlotte notó que la miraba con una sombra de aprobación cuando logró juntar un pequeño montón de leña útil. Su silencio animaba más que cualquier elogio vacío. Luego le mostró cómo acomodar la madera. Con movimientos firmes y rápidos, sacó pedernal y acero de una bolsa en su cinturón. En segundos, las chispas prendieron en hierba seca, y pronto una hoguera chisporroteaba alegre entre ellos. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó Charlotte, acercando las manos al calor, agradecida por el fuego en aquella mañana fría. Dakota tardó tanto en responder que creyó que guardaría silencio. Al fin habló con voz reflexiva, cargada de un trasfondo más oscuro que la simple bondad. Hace 3 días, hombres armados atacaron el campamento de invierno de mi gente. Mataron a mi abuela y a un anciano que había vivido más de 70 veranos. Robaron caballos y provisiones que necesitamos para sobrevivir al frío que viene. Señaló hacia los restos lejanos de la diligencia. Los iba siguiendo cuando te encontré dándoles alcance. Entonces no me rescatabas a mí en especial, no. Pero cuando te vi con esos hombres... Se encogió de hombros, aunque Charlotte sintió que había más detrás de sus palabras. Mi abuela me enseñó que la fuerza debe proteger a los inocentes. Y parecías bastante inocente. Charlotte lo escuchó intentando reconciliar la calma de aquel hombre con el guerrero implacable que había matado a 3 bandidos sin vacilar. ¿Y ahora qué pasará? Te llevaré a un lugar seguro. Pero antes terminaré lo que empecé. Sus ojos oscuros se cruzaron con los de ella al otro lado del fuego. Los hombres que asaltaron nuestro campamento trabajan para un hacendado llamado Burke Hanlon. Les paga para correr a mi gente de nuestras tierras de caza, así su ganado pasta gratis. El nombre no significaba nada para Charlotte, pero lo guardó en la memoria. Había en la voz de Dakota un peso que indicaba que Hanlon no era un simple criminal de frontera, sino alguien con poder suficiente para organizar ataques contra comunidades enteras. ¿Cuánto falta para llegar a un sitio seguro?, preguntó ella. 4 días hasta la estación de Bitter Creek. Quizás 5 si evitamos los caminos principales. Su mirada repasó el vestido caro, las manos delicadas, los zapatos imprácticos que ya se despedazaban. Será un viaje duro en tierras que no perdonan errores. Charlotte pensó en el ultimátum de su padre, en las promesas crueles de Blackwood, en el peso sofocante de las expectativas que la habían perseguido toda su vida. El desierto podía ser mortal, pero al menos era honesto en sus amenazas, a diferencia del mundo civilizado del que había huido. No tengo un sitio seguro al que volver, dijo en voz baja. Elegí la libertad sobre el deber cuando salí de Boston. Ahora debo aprender lo que realmente significa esa decisión. Dakota asintió despacio, como satisfecho con su respuesta. Entonces será mejor enseñarte a sobrevivir aquí. Porque en estas tierras las costumbres de ciudad te matan más rápido que la mordida de una cascabel. Durante los 3 días siguientes, Charlotte inició su aprendizaje bajo la guía paciente pero exigente de Dakota. Él le enseñó a leer el clima en el color del cielo, a seguir huellas de animales, para encontrar agua, a moverse entre arbustos, sin dejar rastro para los perseguidores. Su transformación fue lenta, pero profunda. Sus manos primero llenas de ampollas, y sangre al juntar leña o aprender a usar un cuchillo se hicieron callosas y fuertes. Sus pies llenos de ampollas dentro de zapatos destrozados, terminaron caminando firmes en terreno áspero. Cada músculo le dolía por el esfuerzo, pero se sentía más dura, más resistente. Y sobre todo empezó a confiar en sí misma.
Cada logro prender fuego sola, desollar el conejo que Dakota cazaba, reconocer señales de tormenta, alimentaba su seguridad. Ya no era la muchacha indefensa que había huido de Boston aterrada. En la cuarta mañana juntos, mientras recogían el campamento junto a un arroyo que sabía a deshielo y piedra, Charlotte reunió valor para preguntar lo que la atormentaba desde su primer encuentro. «¿Reconociste el nombre de mi padre cuando lo mencioné?», dijo intentando sonar casual mientras enrollaba su manta. «¿Cómo conoces a William Whitmore?». Las manos de Dakota se detuvieron en las correas de cuero que ajustaba. Por un momento pensó que no contestaría. El silencio se alargó hasta volverse incómodo antes de que él hablara con voz controlada. «Hace 2 años mataron a mi hermano menor Ayanna en lo que ustedes llaman una disputa de tierras. Hombres blancos armados llegaron de noche y lo balearon mientras dormía junto al fuego de la familia. Dejaron su cuerpo a los cuervos y se llevaron nuestros mejores caballos». Charlotte sintió un nudo en el estómago al percibir el dolor tras aquellas palabras medidas. «Lo lamento. Es una pérdida terrible. Esos rifles venían en los trenes de tu padre», continuó Dakota mirándola a los ojos a través de las brasas que morían en la hoguera. «Encontramos los registros de envío en las alforjas de uno de los bandidos muertos. Armas fabricadas en Springfield, Massachusetts, enviadas al oeste en los trenes de Whitmore y vendidas a los hombres de Burke Hanlon a través de una compañía fantasma en Denver». Aquellas palabras golpearon a Charlotte como un mazazo, arrancándole el aire de los pulmones. Su vida cómoda en Boston, con ropa fina, tutores privados y salones llenos de muebles importados, todo ello se había levantado sobre sangre, despojo y la destrucción sistemática de familias como la de Dakota. Pero en su voz había algo más, un filo personal, que dejaba claro que no se trataba solo de negocios ni de política. Era un asunto de familia, de un hermano que había muerto con las armas que su propio padre había puesto en manos de los asesinos. No lo sabía. Susurró con lágrimas corriéndole por las mejillas al comprender la magnitud de todo. «Lo juro por la tumba de mi madre, no sabía lo que él hacía aquí». «Te creo», respondió Dakota, aunque su voz sonaba distante, midiendo cada palabra. «La pregunta es, ¿qué harás ahora que ya lo sabes?». Charlotte no alcanzó a contestar. El ruido de cascos se expandió por el valle, arrastrado por el viento de la mañana con olor a polvo, cuero y violencia. Dakota se puso de pie, en un parpadeo, el rifle en las manos, cuando 3 jinetes salieron de entre los álamos junto al arroyo. Aún a la distancia, Charlotte distinguió que no eran viajeros comunes, avanzaban con la formación calculada de cazadores que habían hallado a su presa. «¡Vaya, vaya!», gritó el del centro, su voz clara sobre el agua. «Si no es la señorita Charlotte Whitmore, jugando a ser mujer de frontera». La sangre de Charlotte se heló al reconocerlo. Calvin Dorsey, el matón principal de su padre, el mismo que reventaba huelgas y amedrentaba a organizadores con puños de hierro y violencia bien medida. Estaba más flaco que en su recuerdo endurecido por semanas de persecución en tierras hostiles, pero sus ojos claros seguían mostrando la crueldad astuta que lo hacía tan útil para William Whitmore. Sorprendida de verme muñeca, la sonrisa de Calvin dejó ver dientes manchados de tabaco mientras arrimaba su caballo a la orilla. «Tu papá anda que no cabe de la preocupación por su niña. Me mandó con los muchachos para llevarte a casa sana y salva». La mentira salió de su boca con la facilidad de la costumbre, pero Charlotte entendía demasiado bien la colocación estratégica de los otros 2 jinetes. Habían venido a cazarla, no a salvarla. «Pensaron que podías haberte mezclado con mala compañía», continuó Calvin, fijando su mirada gélida en Dakota con un odio sin disimulo. «Menos mal que llegamos antes de que este salvaje te corrompiera más». El disparo de Dakota fue fulminante. El rifle retumbó como trueno, y el hombre a la izquierda de Calvin cayó de la montura con un grito ahogado por la corriente del arroyo. El caballo manchado se encabritó aterrado, mientras los otros 2 buscaban refugio tras un tronco caído. «Jesucristo», vociferó Calvin, encogido tras la improvisada cobertura con la camisa manchada por la sangre del rozón de la bala. «Tengo una orden federal para esa muchacha, maldito perro». «Enséñame tu placa»,
contestó Dakota sereno sin apartar el ojo del sitio donde se ocultaba Calvin. No necesito placa cuando hago la obra del Señor, escupió Calvin. Esa niña debe estar en casa no vagando con asesinos paganos como tú. Charlotte sintió que el suelo se le movía. A cientos de kilómetros de Boston, aún podía alcanzarla el poder de su padre. La presencia de Calvin era prueba de que William Whitmore usaría todos sus recursos para recuperar a su hija rebelde, sin importar su voluntad ni su destino. «Ya saben quién eres», dijo Dakota con amargura, el rifle fijo en la cobertura enemiga. «El alcance de tu padre es más largo de lo que pensamos». El enfrentamiento se alargó casi una hora con disparos sueltos pero sin ventaja decisiva. Al fin, Calvin tomó una decisión. «Esto no se acaba aquí, niña», vociferó. «Tu papá tiene hombres buscándote desde aquí hasta California. Puedes correr lo que quieras, pero tarde o temprano te encontraremos. Y cuando lo hagamos, vas a desear haber vuelto dócil cuando tuviste la oportunidad». El repiqueteo de cascos se fue apagando en la distancia, pero Charlotte sabía que la amenaza era real. Su padre tenía dinero y voluntad de sobra para perseguirla indefinidamente, usando todo a su alcance para tratarla como propiedad. «Tenemos que cambiar de ruta», dijo Dakota, guardando apresurado sus pocas pertenencias. «Vigilarán los caminos principales. Quizá hasta tengan hombres en las estaciones». Abandonaron el trayecto previsto y se internaron campo traviesa por terrenos cada vez más duros y despiadados. Los pies de Charlotte, apenas cicatrizados, volvieron a sangrar dentro de los mocasines improvisados. Pero era el miedo lo que la empujaba no solo al recuerdo de los ojos fríos de Calvin o a la férrea voluntad de su padre, sino al encierro que la aguardaba en Boston. Durante 3 días cruzaron parajes que parecían diseñados para doblegar el cuerpo humano. Treparon peñascos que dejaban sin aire, vadearon ríos helados, que casi los arrastraban, y caminaron entre bosques tan tupidos que la luz apenas alcanzaba el suelo. Sin embargo, con cada obstáculo, Charlotte cambiaba. Su cuerpo se volvía firme y ágil, sus reflejos se afinaban, su entendimiento del entorno natural crecía bajo las enseñanzas de Dakota. Pero lo más importante era su espíritu se templaba en acero, en algo que su padre nunca reconocería, en alguien que ya no podía ser sometida. La cuarta tarde, al coronar una loma, vieron humo elevándose en el valle. Pero no era el humo gris de una fogata, sino una columna negra espesa de destrucción masiva. «Mina», dijo Dakota con voz sombría, observando con un catalejo. «Llevan más de 2 años envenenando Willow Creek con mercurio y arsénico. Abajo donde mi gente pesca y da de beber a sus caballos ya no queda vida». Charlotte entornó los ojos intentando distinguir detalles en la penumbra. La operación era enorme, con decenas de edificios agolpados alrededor de lo que parecía el pozo principal. El vapor salía de varios edificios, e incluso desde esa distancia se notaba el movimiento incesante de los trabajadores. «¿De quién es todo esto?», preguntó Charlotte, aunque en el fondo ya intuía la respuesta. «Burke Hanlon», contestó Dakota con la voz cargada de furia contenida, «el mismo que paga a los bandidos para despojar a mi gente, el mismo cuyas armas acabaron con mi hermano». Y según los registros de envío que encontramos, añadió. «Dakota», su tono aún más tenso, «es también el mismo hombre que hace negocios con tu padre». Las piezas de un rompecabezas que Charlotte ni siquiera sabía que existía comenzaron a encajar con una claridad enfermiza. Las reuniones nocturnas de su padre, los mapas de los territorios del oeste extendidos en su escritorio, las conversaciones que se cortaban en seco al verla entrar. William Whitmore no se limitaba a construir ferrocarriles. Estaba levantando un imperio de abuso que cruzaba el continente entero. Acamparon en un bosque de pinos que les ofrecía cobertura y al mismo tiempo vista hacia la operación minera. Cuando cayó la noche, Charlotte alcanzó a distinguir el resplandor constante de hornos que jamás se apagaban, alimentados por hombres que trabajaban sin descanso para arrancarle riquezas a la tierra. «Necesito acercarme», dijo Dakota mientras compartían carne seca y bayas silvestres. «Ver qué tipo de guardias tienen, quizá conseguir pruebas de cómo contaminan el agua». «Voy contigo», replicó Charlotte sin titubear. «Demasiado arriesgado. Quédate aquí con el caballo, es más seguro». Ella negó con firmeza, encontrando dentro de sí una fuerza que no sabía que tenía.
Los hombres de Calvin aún nos persiguen. Si hallan este campamento y tú no estás, estoy perdida. Por lo menos si voy contigo puedo ayudar. Dakota la miró fijamente bajo la luz del fuego. Y Charlotte comprendió el instante exacto en el que él reconoció que ya no era la señorita indefensa que había sacado de una diligencia volcada. Sus manos estaban endurecidas, su cuerpo más fuerte y ágil, tras días de marcha implacable. Lo más evidente era su mirada que ahora brillaba con determinación. «Harás exactamente lo que yo diga», sentenció Dakota al fin. «Sin preguntas, sin discutir, pase lo que pase». «De acuerdo», asintió Charlotte. Dejaron al caballo manchado amarrado en el bosque y bajaron a pie por la ladera, deslizándose como sombras en la oscuridad. El campamento minero era aún mayor de lo que parecía desde arriba. Decenas de edificios rodeaban las instalaciones principales con guardias patrullando y perros encadenados cerca de los barracones. El corazón de Charlotte latía a toda prisa mientras se acercaban al edificio principal, una casona de 2 pisos separada del caos de las máquinas. En sus ventanas brillaba la luz y las voces de hombres que hablaban de negocios flotaban en el aire nocturno con la comodidad de quienes jamás habían sufrido necesidad. Cuando reconoció una de esas voces, la sangre se le heló en las venas. Era inconfundible, la había escuchado cientos de veces en el despacho de su padre durante reuniones nocturnas. «Ese es Burke Hanlon», susurró casi sin oírse a sí misma. Avanzaron pegados a las sombras que arrojaba el edificio. Por una ventana entreabierta, Charlotte distinguió a 3 hombres alrededor de un escritorio repleto de mapas y papeles. Hanlon lucía tal y como lo recordaba de sus visitas a Boston, corpulento, con manos blandas y ojos calculadores, vestido con ropa cara, que hablaba de riqueza del este. Pero lo que hizo que su corazón casi dejara de latir fue otra cosa a la luz de la lámpara. Su perfil se veía con claridad, y el parecido era imposible de negar. El mismo cabello castaño rojizo de su madre, los mismos ojos verdes, la misma estructura delicada de rostro que Charlotte había heredado. «Dios mío», susurró sintiendo que la verdad la golpeaba como un puñetazo. Antes de que pudiera terminar el pensamiento, Hanlon mismo dio la respuesta que aclaraba todo. «Hoy recibí otro telegrama de mi querido cuñado», decía a sus acompañantes su voz clara en la noche. «William anda cada vez más impaciente con su hija rebelde. Por lo visto lleva semanas desaparecida y está desesperado por recuperarla antes de que manche el nombre de la familia». Charlotte sintió que el mundo se le tambaleaba. Burke Hanlon no era solo socio de negocios de su padre, era su tío, el hermano de su madre, un pariente que ella jamás supo que existía. «¿Y si la encontramos?», preguntó uno de los otros hombres. «Tráiganla viva si es posible», contestó Hanlon con frialdad despreocupada. «William quiere el placer de tratar con ella en persona. Algo de enseñarle respeto por la autoridad de la familia». La conversación dejó al descubierto la magnitud de la conspiración criminal entre su padre y su tío. No eran simples socios legales, coordinaban una campaña de violencia y terror para expulsar a los pueblos originarios de las tierras más valiosas de Wyoming. Pero lo que escuchó a continuación fue lo que destrozó por completo su visión de la familia. Hablando de lealtades familiares, siguió Hanlon sirviéndose un whisky caro. «Yo sigo creyendo que hiciste lo correcto con Mary hace años». Se estaba ablandando, preguntando demasiado sobre nuestros métodos. «Mi esposa entendió las necesidades del negocio», al final intervino otra voz. El corazón de Charlotte se detuvo. Era la voz de su padre. William Whitmore apareció en la ventana, su silueta recortada contra la lámpara. Estaba más viejo de lo que recordaba, el cabello ya completamente cano, pero en su voz seguía resonando aquella autoridad absoluta que había marcado toda su infancia. «La conciencia de Mary se había vuelto un estorbo», dijo con brutal frialdad. La historia de la tesis era mucho más limpia que la verdad. Sin investigaciones, sin preguntas incómodas de las autoridades. Charlotte sintió las piernas flojas. Su madre no había muerto de una enfermedad, la había asesinado su propio marido para encubrir sus crímenes. Todo, desde el supuesto diagnóstico, la lenta agonía, hasta los cuidados que alejaban a los visitantes, había sido una farsa cuidadosamente tejida. «La muchacha tiene la misma terquedad de su madre»,
añadió William con una calma que la desgarró por dentro. Tal vez tengamos que usar los mismos métodos si ella resulta ingobernable. Ojalá no tengamos que llegar a eso, observó Hanlon. Charlotte es valiosa como ficha de negociación con la familia Blackwood, respondió William Whitmore. Las hijas muertas sirven mucho menos que las que obedecen. La mano de Dakota cubrió la boca de Charlotte, justo a tiempo para ahogar su grito de horror y rabia. Ahora temblaba no de frío, sino por la devastadora traición de quienes debían protegerla. «Ya escuchamos suficiente», susurró Dakota con urgencia, temiendo que los descubrieran. Pero al dar la vuelta para irse, el pie de Charlotte golpeó un pedazo de herramienta minera olvidada. El estruendo metálico retumbó como trueno en la calma de la noche. ¿Qué fue eso? «Alguien anda afuera», gritaron voces dentro de la oficina. «Revisen el perímetro», ya mismo se oyó. Los perros empezaron a ladrar, y pasos acelerados resonaron desde distintos puntos. Charlotte y Dakota corrieron hacia la línea de pinos, abandonando el sigilo por la velocidad. Gritos estallaron detrás de ellos, antorchas se movían como luciérnagas furiosas por todo el campamento. Estaban a punto de llegar a la seguridad del boque cuando Calvin Dorsey apareció desde detrás de una enorme roca, apuntando con su rifle directo al pecho de Charlotte. A la luz de la luna se veía la venda improvisada en su hombro herido, y sus ojos ardían de odio y violencia. «Hasta aquí llegaste, muñeca», dijo con una sonrisa que dejaba ver sus dientes manchados de tabaco. «Tu papá y tu tío han sido pacientes, pero esa paciencia se acabó». Tras él salieron 4 hombres más armados listos para cerrar la trampa. Charlotte entendió con certeza que habían caído en una emboscada planeada con precisión por quienes conocían bien el terreno y contaban con recursos ilimitados. «Ni se te ocurra hacerte la heroína india», continuó Calvin, sin apartar el cañón del corazón de Charlotte. «Mis órdenes son llevarme a la muchacha con vida, pero nadie dijo nada de dejarte respirar a ti». El silencio se alargó como una eternidad. Charlotte escuchaba el golpeteo de su propio corazón, olía el humo amargo de las fundiciones y sentía la tensión de Dakota a su lado. Fue entonces cuando la primera flecha arrancó el sombrero de Calvin, silbando con precisión mortal. El ataque vino de 3 direcciones al mismo tiempo. Guerreros cheyennes surgieron de la oscuridad como espíritus vengadores, lanzando gritos de guerra que resonaron en la montaña mientras cargaban contra los hombres de Calvin, con rifles y hachas brillando bajo la luna. Charlotte se tiró al suelo presionando el rostro contra las agujas de pino, mientras los disparos cortaban el aire. El estruendo era ensordecedor, balazos como truenos, gritos de dolor, relinchos desesperados de caballos que olían la sangre. Fue un combate breve pero feroz, tan brutal que habría escandalizado a la muchacha de Boston, que Charlotte había sido apenas semanas atrás. Cuando al fin el humo se disipó, 3 hombres de Calvin yacían muertos en charcos de sangre, y el cuarto huía montaña abajo quebrando ramas en su desesperación. Calvin mismo se agazapaba tras un tronco caído con la frente abierta por una bala que apenas le rozó el cráneo. Había perdido su rifle, y sus ojos mostraban el pánico de quien descubre que ya no tiene ventaja. El guerrero Cheyenne, que se acercó a Charlotte y Dakota, era más joven de lo esperado, quizá de unos 25 años, con un fino trabajo de cuentas en su camisa de gamuza y plumas de águila entrelazadas en su trenza. Charlotte notó de inmediato el parecido familiar en sus pómulos altos y en la mirada intensa. «Waya», dijo Dakota abrazando al joven con evidente alivio y afecto. Waya contestó en Cheyenne con palabras rápidas que Charlotte no pudo seguir. Alcanzó a escuchar el nombre de su padre y notó cómo la expresión de Waya se endurecía al mirarla. «Mi primo no confía en ti», explicó Dakota cambiando al inglés para ella. «Te llama la hija del hombre del ferrocarril y se pregunta por qué viajo con la enemiga de mi pueblo». Charlotte dio un paso adelante a pesar de los rifles apuntando en su dirección. El descubrimiento sobre el asesinato de su madre y los crímenes de su familia habían roto los últimos lazos con su vida anterior. Ya no era en esencia la hija de William Whitmore. «Dile que sé lo que en verdad son mi padre y mi tío», dijo con voz firme.
Dile que quiero ayudar a detener a los hombres que mataron a tu hermano y envenenaron el agua de tu gente. La discusión continuó en Cheyenne, con voces que subían y bajaban, mientras los guerreros debatían qué hacer con ella. Charlotte apenas reconoció algunas palabras aprendidas de Dakota, pero la rapidez del intercambio le impedía comprender. Finalmente, Waya asintió con desgano y habló en un inglés cargado de acento. Las palabras se las lleva el viento. Demuestra con acciones lo que dice tu corazón. ¿Qué tipo de acciones?, preguntó Charlotte. Antes de que nadie respondiera, Calvin intentó su última jugada. El matón herido se lanzó desde detrás del tronco con un cuchillo reluciente directo a la espalda de Charlotte. Waya fue más rápido. Su hacha lo golpeó en el hombro con fuerza brutal, haciéndolo girar hasta estrellarse de cara contra el suelo rocoso. El cuchillo salió volando de sus dedos y cayó entre las piedras. «Eso es por los caballos que robaste a mi abuelo», dijo Waya con dureza, atando las manos de Calvin con correas de cuero, mientras volvía a hablar en Cheyenne. Acamparon en un cañón escondido a varios kilómetros de la mina, donde un manantial ofrecía agua limpia, y las paredes altas los protegían de miradas ajenas. Charlotte supo allí que Waya lideraba a un grupo de jóvenes guerreros cansados de ver sufrir a su pueblo, mientras los ancianos de la tribu predicaban paciencia y sumisión ante las autoridades blancas. «Las costumbres antiguas ya no sirven», explicó Waya, mientras se reunían alrededor de una fogata bien cubierta, hablando en esa mezcla de inglés y cheyenne, que se había vuelto su lengua común. «Los hombres blancos solo entienden la fuerza. Ellos toman lo que quieren hasta que alguien los obliga a detenerse». «¿Qué planeas hacer?», preguntó Charlotte, aunque en el fondo ya presentía la respuesta. «Responder con el mismo filo», contestó él. «Atacar sus trenes de suministros, incendiar sus equipos, eliminar a sus forajidos antes de que sigan destrozando a nuestras familias. Hacer que permanecer en estas tierras ancestrales les resulte demasiado costoso». Un escalofrío recorrió a Charlotte que nada tenía que ver con el aire helado de la sierra. «Eso atraerá al ejército sobre ustedes como una avalancha. Mi padre tiene contactos en Washington. Una sola carta suya podría convertir esto en una campaña militar que dispersaría a tu gente como polvo al viento». «Entonces, ¿qué sugieres, hija del ferrocarril?», replicó Waya con un escepticismo apenas disfrazado. Charlotte fijó la mirada en las llamas, recordando todo lo visto en esas semanas. Una idea empezó a tomar forma en su mente peligrosa, ambiciosa, pero quizá la única manera de lograr justicia sin provocar una matanza. «Pruebas», dijo al fin. «Evidencias tan contundentes que ni siquiera los funcionarios corruptos puedan ignorarlas. Documentos, testigos, tal vez hasta fotografías de lo que le están haciendo a tu pueblo y a tu tierra». «¿Y dónde encontraríamos esas pruebas?», preguntó Dakota en voz baja. Charlotte recordó la oficina del campamento minero, los mapas y papeles que había alcanzado a ver antes de ser descubiertos. «Hanlon guarda registros de todo, envíos, nóminas, cartas con políticos. Si logramos poner nuestras manos en esos documentos». «Ese campamento está demasiado vigilado», objetó Waya. «Haría falta un ejército para entrar y salir vivos». «No si alguien entra por la puerta principal», replicó Charlotte en voz baja. «Alguien en quien jamás sospecharían». El plan que diseñaron era tan atrevido como simple y lleno de riesgos. Charlotte usaría sus lazos familiares y su porte natural para hacerse pasar por emisaria enviada por su padre, con el fin de supervisar los negocios de Hanlon. Mientras tanto, Dakota y Waya estarían listos para crear una distracción si algo salía mal. «Si te atrapan o te matan, no podremos salvarte. El riesgo para todos sería demasiado grande», advirtió Dakota. «Lo entiendo», respondió Charlotte, revisando la pequeña pistola que él le había enseñado a manejar en el camino. «Pero esta es nuestra oportunidad de conseguir las pruebas y derribarlos por la vía legal, en lugar de empezar una guerra». Y si esa vía fracasaba, Charlotte sostuvo su mirada con firmeza. «Al menos habremos intentado primero el camino civilizado. Tu pueblo podrá decir que buscó justicia con las leyes del hombre blanco antes de recurrir a la violencia del hombre blanco». Cuando el amanecer pintaba las montañas, Charlotte se dirigió hacia la mina con el corazón golpeándole el pecho.
Se aseó como pudo con el agua escasa, se peinó de manera que inspirara autoridad, y practicó su historia hasta sonar convincente. Los guardias de la entrada la miraron con recelo, fijándose en su vestido gastado por el viaje, y en que andaba sola por tierras tan peligrosas. Pero bastó escuchar el apellido Whitmore para que la desconfianza se transformara en obediencia nerviosa. Señorita Whitmore, no la esperábamos. Quiero decir, el señor Hanlon no mencionó nada. Pase por aquí, señorita, el patrón querrá verla de inmediato. En pocos minutos la escoltaba un capataz nervioso que buscaba impresionar a la hija del socio más influyente de su jefe. La mina era aún más imponente, de cerca decenas de hombres trabajando en condiciones que en el este civilizado serían consideradas criminales. La oficina de Burke Hanlon era justo lo que Charlotte esperaba: un monumento al poder y al dinero construido con materiales de lujo que debieron costar fortunas en medio del desierto. Alfombras persas cubrían los pisos de madera pulida, cuadros caros colgaban de las paredes, y en un aparador relucían botellas de whisky añejo, en cristal tallado. Hanlon se levantó de un enorme escritorio de caoba, su sonrisa falsa como la promesa de un político en campaña. A la luz del día, el parecido con la madre de Charlotte era aún más evidente, lo que hacía más escalofriante su brutalidad. Señorita Whitmore, qué grata sorpresa. Su voz sonaba cordial, pero sus ojos calculaban con frialdad la razón de su visita. Justo me encontraba en correspondencia con su padre sobre nuestros negocios conjuntos. Por eso mismo estoy aquí, tío Burke, contestó Charlotte con calma, usando el lazo familiar para afirmar su autoridad mientras observaba cada gesto suyo. La sonrisa de Hanlon titubeó apenas un instante antes de volver con más fuerza. Sobrina querida, creo que hay un malentendido. Ninguno en absoluto, lo interrumpió Charlotte, sentándose en un sillón de cuero que costaba más que el sueldo anual de muchos. Sé muy bien quién eres. Mi madre hablaba de ti seguido antes de morir. La mentira salió fluida, pero Charlotte vio cómo impactaba. El rostro de Hanlon pasó de la sorpresa al cálculo para terminar aceptando con disgusto la relación que no podía negar. Así que eres hija de Mary, dijo despacio, observándola con interés renovado. El parecido es notable ahora que lo noto. Tu madre fue una mujer extraordinaria, sí lo fue, y me enseñó a valorar los detalles finos de la administración. Charlotte dejó que su acento de Boston marcara cada palabra, proyectando la autoridad de quien está acostumbrada a mandar. Padre me envió a revisar personalmente nuestras operaciones en este territorio y asegurarme de que todo marche según lo acordado. Era un engaño maestro, lo suficientemente vago para sonar oficial, pero con la precisión justa para exigir atención. Hanlon la estudió con ojos calculadores, evaluando cuánto sabía en realidad. Por supuesto, sobrina. Será un placer mostrarte cómo funciona nuestra operación. Se sirvió un vaso de whisky con manos que temblaban apenas. Confío también en tu padre. En su última carta mencionaba algunas preocupaciones sobre la política territorial. Durante las 2 horas siguientes, Hanlon le mostró a Charlotte libros de cuentas y correspondencia que revelaban el alcance total de su empresa criminal. Ella escuchaba con creciente horror mientras él, orgulloso, le explicaba cómo distribuían sobornos a funcionarios del territorio, cómo organizaban envíos de armas a través de compañías fantasma, cómo utilizaban la intimidación sistemática para expulsar a los nativos de las tierras más valiosas. Por supuesto, hemos tenido algunos problemas con los salvajes locales, dijo al servirse otro vaso de licor caro. Pero los rifles de tu padre nos han permitido imponer el orden en la región. El último cargamento fue especialmente eficaz para desalentar cualquier resistencia organizada. Charlotte mantuvo Shindu el rostro sereno, aunque sentía la bilis subirle por la garganta. La eficiencia es esencial para que una operación sea rentable. En efecto, de hecho estamos preparando un informe completo para enviar a Washington sobre el aumento de la agresión india en nuestra zona. Debería justificar una respuesta militar que elimine los últimos obstáculos al desarrollo. Pero fue la fotografía sobre su escritorio la que completó el rompecabezas. Charlotte la había visto antes, un retrato familiar, donde aparecía una joven muy parecida a su madre. Ahora pudo leer claramente la dedicatoria: a mi querido hermano Burke, con todo mi cariño.
Mary Hanlon, 1857. El apellido de soltera de su madre. La prueba de la conexión familiar y la confirmación de que Mary Whitmore había sido asesinada por amenazar con denunciar los negocios criminales de su esposo y su hermano. Mamá parecía tan feliz en esa foto, dijo Charlotte con cuidado, señalando el retrato. El gesto de Hanlon se suavizó con lo que pudo ser una emoción auténtica. Fue tomada poco antes de su boda con tu padre. Mary siempre fue la idealista de la familia. Creía que la gente podía cambiar, que la riqueza y el poder podían usarse para el bien y no solo para lucrar. Era ingenua, concedió Charlotte, aunque las palabras le supieron a veneno. Y peligrosamente ingenua en sus últimos días. Comenzó a hacer preguntas incómodas sobre nuestros métodos, aquí amenazando con revelar actividades esenciales para el progreso territorial. La voz de Hanlon se endureció. Tu padre resolvió la situación con su acostumbrada eficacia, aunque admito que me entristeció verla partir. Las manos de Charlotte se cerraron con rabia contenida, mientras él admitía sin remordimiento su participación en el asesinato de su madre. Aún así, logró mantener la calma siguiendo el papel de hija obediente que entendía las necesidades del negocio. Padre mencionó que has tenido problemas con cierto alborotador, dijo ella tanteando. Alguien llamado Ayana, que fue eliminado de forma definitiva hace 2 años, respondió Hanlon con satisfacción. Ese joven organizaba resistencia entre las tribus, enseñándoles a usar la ley para oponerse a nuestras adquisiciones. Pero los contactos de tu padre en el gobierno territorial se aseguraron de que no pudiera presentar más quejas. La confesión casual del asesinato del hermano de Dakota la pronunció con la misma indiferencia con que se habla del clima. Charlotte comprendió que estaba frente a un hombre que había ordenado la muerte de inocentes, sin perder jamás el sueño por ello. Lo que vino después casi quebró su fachada. Hanlon abrió un cajón de su escritorio y sacó un cuaderno de cuero mostrándole una página cubierta de letra pulcra. Mantengo registros detallados de todas nuestras operaciones, explicó como si quisiera impresionar a su sobrina recién descubierta con su orden. Nombres, fechas, métodos, resultados. Es esencial para mantener la eficacia y evitar complicaciones. Charlotte recorrió la página con los ojos y sintió un escalofrío en la sangre al leer entrada tras entrada asesinatos, saqueos y actos de terror cometidos en nombre del progreso. El nombre de Ayana estaba allí junto con decenas de otros hombres, mujeres y niños, cuyo único delito había sido interponerse en el camino de la codicia de Hanlon. Pero fue la última anotación la que la dejó sin aliento, un plan minucioso para eliminar los últimos obstáculos a la pacificación del territorio con mención explícita de Dakota y su grupo de guerreros. «Planeas matarlos a todos», susurró Charlotte, apenas audible. «Dentro del mes, según nuestro calendario actual», confirmó Hanlon con helada naturalidad. «Hemos identificado sus refugios. Seguimos sus movimientos. Incluso reclutamos a algunos miembros de la tribu, dispuestos a darnos información a cambio de un salvoconducto a Canadá». Charlotte sintió que el mundo se le venía encima al comprender la magnitud de la trampa. Dakota y los suyos estaban perseguidos no solo por enemigos mejor armados, sino también traicionados desde dentro. «Debería irme», dijo, poniéndose de pie con pasos vacilantes. «Padre querrá un informe completo de lo que he visto». «Por supuesto, querida. Pero antes hay algo más que debo hablar contigo». La voz de Hanlon adquirió un filo que le erizó la piel. «Sé perfectamente a qué has venido en realidad». La farsa se rompió como cristal contra piedra. Charlotte sintió el lazo cerrándose sobre ella, incluso cuando intentaba alcanzar la pistola escondida en su vestido. Pero Hanlon fue más rápido, sacando de su cajón un pequeño derringer con la seguridad de quien tiene práctica. «¿De verdad pensaste que no reconocería a la hija fugitiva de William Whitmore?», preguntó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos helados. «La misma muchacha que ha estado causando tantos problemas a nuestras operaciones por todo el territorio». «No sé de qué hablas». «Por favor, Charlotte, al fin y al cabo somos familia. No hace falta fingir entre parientes». Hanlon señaló la ventana donde se veía a Calvin Dorsey y a varios hombres armados colocándose alrededor del edificio. «Mi querido cuñado estaba desesperado por tu seguridad.
Se pondrá tan contento cuando sepa que estás a salvo. La mente de Charlotte trabajaba a toda prisa calculando sus opciones. La ventana estaba demasiado lejos, la puerta bloqueada por el cuerpo de Hanlon y el pequeño Derringer apuntando directo a su pecho. Estaba atrapada en la oficina de un hombre que había admitido sin remordimiento haber asesinado a su madre y que además planeaba la muerte de todos a quienes ella había llegado a querer. ¿Qué quieres?, preguntó ganando tiempo mientras buscaba con la mirada alguna salida posible. Cooperación, mi querida sobrina. Tu padre y yo hemos invertido muchos recursos en este territorio, y no podemos permitir que los sentimentalismos interfieran con las necesidades del negocio, dijo Hanlon con voz serena, casi amable, aunque sus ojos seguían siendo fríos como el acero. Vas a ayudarnos a eliminar los últimos obstáculos de nuestros planes. Jamás te ayudaré a dañar a inocentes. Oh, sí lo harás. Verás, tenemos algo que te importa. Señaló de nuevo hacia la ventana, y el corazón de Charlotte se desplomó al ver a Dakota arrastrado por los hombres de Calvin, las manos atadas a la espalda y sangre corriendo por una herida en la frente. Encontramos a tu amigo salvaje intentando infiltrarse en nuestro perímetro, explicó Hanlon con satisfacción. Bastante insensato, la verdad. Ahora tienes que decidir cooperas con nosotros, o lo verás morir lenta y dolorosamente. Charlotte lo miró a través del cristal recordando al hombre que había salvado su vida, que le enseñó a sobrevivir y le mostró lo que era la verdadera valentía. La idea de verlo sufrir por culpa de su torpe intento de espionaje era insoportable. Pero entonces recordó lo que Dakota le había dicho en su primera noche juntos. En esta tierra sobrevives siendo más listo y más fuerte que lo que quiere matarte. Está bien, dijo en voz baja, firme a pesar del miedo. Cooperaré. Solo no lo lastimen. Excelente. Sabía que en el fondo eras una chica sensata más allá de esas ideas románticas. Hanlon se dirigió a la puerta, pero Charlotte ya estaba en movimiento. Su mano se cerró sobre la pesada botella de cristal en el aparador. El whisky caro estalló sobre el rostro de Hanlon cuando ella lo golpeó con todas sus fuerzas, abriendo una herida en su frente que le cubrió los ojos de sangre. Él retrocedió tambaleante. El Derringer cayó de sus dedos, y Charlotte se lanzó sin pensarlo hacia la ventana. El vidrio estalló a su alrededor cuando atravesó el marco y aterrizó sobre la pasarela de madera. El dolor le atravesó el hombro, pero la adrenalina la levantó de inmediato, mientras los gritos estallaban en todo el campamento. ¡Deténganla!, rugió la voz de Hanlon desde dentro. ¡No dejen que esa perra escape! Charlotte corrió hacia los almacenes del borde del campamento, esperando llegar hasta Dakota antes de que los hombres de Calvin pudieran organizar la persecución. A su espalda los rifles tronaron y las balas silbaron, pero un hombre corriendo es difícil de acertar, y casi todos los disparos fallaron. Encontró a Dakota atado a un poste junto al granero de herramientas con el rostro ensangrentado, pero los ojos firmes. Charlotte. ¿Qué haces aquí, sacarnos de este lío?, respondió usando el cuchillo que él le había enseñado a llevar para cortar sus ataduras. Puedes correr. Mejor que volar, contestó sombrío frotándose las muñecas. Fue entonces cuando Charlotte vio la dinamita. El cobertizo estaba abierto y lleno de explosivos y rollos de mecha usados en la mina. Sin dudarlo, tomó varios cartuchos y la mecha más larga que encontró. ¿Qué planeas?, preguntó Dakota. Ella ya encendía la mecha con una cerilla de su bolsillo. Crear una distracción, contestó lanzando el paquete dentro del cobertizo. Corrieron hacia el bosque mientras Charlotte contaba los segundos confiando en que su cálculo de la mecha fuera correcto. A sus espaldas escuchaba a Calvin gritar órdenes y los pasos de los perseguidores. La explosión sacudió las montañas. El almacén desapareció en una columna de fuego y humo que alcanzó el cielo matutino, llevándose consigo parte del campamento y varios edificios cercanos. La onda expansiva tumbó a los hombres, los caballos relincharon despavoridos, y la metralla llovió como granizo mortal. En el caos, Charlotte y Dakota llegaron al bosque de pinos donde Waya los esperaba con los caballos. «Conseguiste lo que necesitábamos», gritó Waya entre las explosiones que aún retumbaban mientras los incendios secundarios se extendían.
Charlotte dio una palmada al bolsillo de su vestido, donde había escondido varias páginas del diario de Hanlon, suficiente para colgarlos a todos si logramos ponerlo en las manos correctas. Cabalgaban sin descanso 3 días seguidos, dejando atrás la mina todavía ardiendo y una columna de humo negro visible a kilómetros. Charlotte sabía que su victoria era pasajera a hombres como Hanlon, y su padre no se rendían fácilmente, y tenían demasiados recursos para perseguirlos. La cuarta noche acamparon en un valle oculto con un arroyo y paredes altas que ofrecían protección. Allí, junto a una fogata pequeña, Charlotte por fin pudo asimilar todo lo descubierto sobre los crímenes de su familia. «Tu tío admitió haber asesinado a tu madre», dijo Dakota en voz baja, observando su rostro bajo la luz temblorosa. Charlotte asintió con lágrimas corriendo por sus mejillas. Ella intentó detenerlos, intentó revelar lo que hacían aquí. Por eso la mataron y lo disfrazaron de muerte natural. Y tu padre estuvo presente en la conspiración. Probablemente lo organizó todo. La voz de Charlotte fue apenas un susurro al pronunciar las palabras que condenaban para siempre a su propia familia. La historia de la enfermedad, la lenta agonía y la manera en que mantuvieron alejados a los visitantes en sus últimos meses. Todo había sido calculado con frialdad. Waya habló desde el otro lado del fuego. Su inglés mejoraba día a día por pura necesidad. Este conocimiento te da poder sobre ellos. La ley del hombre blanco podría escuchar si la hija del ferrocarril cuenta la verdad sobre los crímenes del ferrocarril, aunque también puede ser un costal lleno de aire. Charlotte estuvo de acuerdo. Aunque no albergaba grandes esperanzas de obtener un juicio justo ante unas autoridades territoriales ya compradas por hombres como su padre. Dakota, en cambio, propuso algo distinto, un camino que exigiría más valor del que ella jamás había necesitado. La próxima semana habrá una reunión de los consejos tribales, dijo en voz baja. Líderes de varias comunidades se juntarán para decidir cómo responder a los ataques crecientes contra nuestra gente. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Ellos necesitan escuchar lo que descubriste en la oficina de Hanlon. Las pruebas que recogiste, los planes que oíste. Eso puede ayudarles a comprender la magnitud de lo que enfrentan. El estómago de Charlotte se encogió de ansiedad. Nunca confiarán en la palabra de una mujer blanca y menos de la hija de quien ha estado armando a sus enemigos. Tal vez no admitió Dakota. Pero Waya hablará por ti y yo también. Y los documentos que robaste podrían bastar para demostrar que dices la verdad. El viaje hasta la asamblea tribal tomó 2 días más, atravesando paisajes cada vez más hermosos y duros. Pasaron por pinares y álamos teñidos de dorado por el otoño, praderas cubiertas de flores silvestres, a punto de quedar bajo la nieve, y crestas, desde donde se veía la cordillera perderse en el horizonte. Charlotte ya había cambiado por completo, salvo en nombre, sus manos endurecidas. Su cuerpo delgado y fuerte tras semanas de esfuerzo y comidas escasas. El vestido caro había quedado atrás. Ahora llevaba prendas de gamuza confeccionadas por la hermana de Waya, ropa práctica, que no se rompía con las espinas ni limitaba sus movimientos cuando necesitaba sigilo. Pero lo que más había cambiado era su espíritu. La joven asustada que huyó de Boston había desaparecido, y en su lugar había una mujer capaz de mirar de frente al peligro. Sabía encender fuego bajo la lluvia, rastrear animales por sus huellas, y usar un rifle lo suficiente como para defenderse. Más importante aún, había hallado una causa mayor que su propia comodidad: la opresión sistemática contra los Cheyennes, la devastación ambiental de la minería sin control, la corrupción que permitía a su padre y su tío actuar con total impunidad. Eran injusticias que exigían respuesta, aunque costara la vida. La reunión tribal tuvo lugar en un valle oculto sagrado para los Cheyennes, por generaciones. Casi 300 personas. Se habían congregado, la mayor concentración de líderes que Charlotte había visto nunca. El lugar imponía respeto y a la vez dolía a un pueblo orgulloso aferrándose a su identidad frente a la presión brutal de rendirse o morir. La llegada de una mujer blanca causó revuelo. Hombres y mujeres salieron de sus chozas para observarla con expresiones que iban de la simple curiosidad a la abierta hostilidad.
Escuchó murmullos con el nombre de su padre en lenguas que no entendía y comprendió que su mala fama la había precedido. El anciano jefe Running Bear, moderador principal de la reunión, escuchó sin mostrar emoción mientras Dakota y Waya explicaban la presencia de Charlotte. Su rostro curtido no reveló nada, mientras ellos relataban lo descubierto sobre las operaciones de Hanlon y la complicidad de su familia en la persecución sistemática de los pueblos originarios. La hija del jefe del ferrocarril quiere ayudar a los que su padre ha herido, dijo al fin, hablando en inglés, para que ella entendiera. Pero las palabras son como la nieve en primavera, se derriten con el calor. ¿Qué acciones demostrarán la sinceridad de sus palabras, Charlotte? Respiró hondo sabiendo que su respuesta marcaría su destino, y quizá el de todos en ese valle. Sacó las páginas del diario de Hanlon junto a otros documentos que había logrado robar durante su fuga. Estos son los registros de los crímenes de mi tío, dijo con voz firme que se oyó clara en el aire de la montaña. Nombres, fechas, métodos para asesinar a su gente y robar sus tierras. Pruebas que podrían usarse en los tribunales de los blancos, si encontramos jueces que no estén vendidos al dinero del ferrocarril. Los papeles pasaron de mano en mano entre los líderes traducidos por quienes podían leer inglés. Charlotte observó sus rostros llenarse de rabia-dolor y la dura certeza de haber sido traicionados. Pero fue la siguiente pregunta de Running Bear la que golpeó más fuerte. Si usamos esta evidencia en la ley del hombre blanco, ¿qué pasará contigo? Tu padre y tu tío sabrán que los traicionaste. Entonces enfrentaré lo que venga, respondió sin vacilar. Mi familia ha cometido crímenes terribles por dinero. Si exponerlos destruye mi lugar en su mundo, que así sea. El consejo de guerra se prolongó toda la noche y hasta el día siguiente. Algunos exigían represalias inmediatas, devolver con violencia la violencia sufrida. Otros pedían paciencia y negociación buscando un acuerdo que les permitiera sobrevivir con dignidad. Poco a poco, sin embargo, fue tomando fuerza la propuesta de Charlotte, intentar primero la vía legal. Las pruebas eran demasiado valiosas para ignorarlas y el costo de otra guerra era demasiado alto. Enviaremos representantes a Washington, anunció Running Bear cuando el consejo llegó a consenso. Que el Gran Padre escuche la verdad de lo que hacen sus agentes en nuestras tierras. Si la ley de los blancos significa algo, debe responder a tan claras pruebas de crimen y corrupción. ¿Quién llevará estas pruebas a Washington?, preguntó un líder joven. Todas las miradas se posaron en Charlotte, que sintió el peso de la confianza sobre sus hombros. Aquella gente le entregaba su esperanza, la de sus hijos, la de su futuro. Yo iré, dijo en voz baja. Es mi responsabilidad ver esto hasta el final. Pero Waya tenía otra propuesta, una que sorprendió a todos, incluso a la propia Charlotte. Yo iré con ella, anunció poniéndose de pie, con la solemnidad que parecía innata en todos los jóvenes guerreros que Charlotte había conocido. Nuestro pueblo necesita una voz en el consejo del Gran Padre, alguien que hable por nosotros cuando los abogados y políticos intenten retorcer la verdad. La decisión de enviar tanto a Charlotte como a Waya a Washington no se tomó sin una intensa discusión. Muchos ancianos temían los riesgos, la larga travesía por tierras hostiles, las posibilidades de un atentado preparado por enemigos poderosos, o que incluso funcionarios bien intencionados rechazaran las pruebas considerándolas falsas o sin valor. Al final, sin embargo, las posibles ganancias superaban los peligros. Si lograban desenmascarar la conspiración entre los intereses ferroviarios y las autoridades territoriales, podría abrir la puerta a una intervención federal que protegiera los derechos de los pueblos originarios en todo el oeste. El viaje a Washington tomó casi un mes y exigió cada habilidad de supervivencia que Charlotte había aprendido en el campo. Se desplazaron principalmente en tren, usando identidades falsas y rutas planeadas con cuidado para escapar de los agentes de su padre. Varias veces, sin embargo, tuvieron que abandonar el ferrocarril y seguir a pie cuando detectives de Pinkerton o alguaciles federales se acercaban demasiado. En cada ocasión, la experiencia de Charlotte en terreno agreste fue decisiva, permitiéndoles perderse en la naturaleza hasta que el peligro inmediato pasaba. Waya resultó un compañero de viaje ideal.
Pese a su desconfianza inicial hacia la civilización blanca, su porte y su inteligencia impresionaban a quienes los cruzaban en el camino. Pero fue en un pequeño pueblo de Missouri donde Charlotte recibió la noticia que lo cambiaría todo. Mientras aguardaban el tren de conexión, hojeó un periódico y su corazón se detuvo al leer el titular. William Whitmore, magnate del ferrocarril, había sido hallado muerto en su mansión de Boston la mañana anterior. Charlotte leyó en voz alta a Guaya con la voz quebrada por la sorpresa y un torbellino de sentimientos. Las autoridades investigan lo que aparenta ser un suicidio, aunque amigos cercanos dicen que estaba abatido por recientes problemas personales y financieros. Charlotte quedó mirando la noticia sobre su padre. Una parte de ella sintió pesar por la pérdida del único progenitor que había tenido. Pero una parte mayor sintió alivio de no volver a soportar su fría desaprobación, ni temer sus represalias. ¿Crees que en verdad fue suicidio?, preguntó Guaya observándola con inquietud. No lo sé, confesó Charlotte. Padre nunca fue de rendirse ni en la ruina. Además había otros que podían desear su muerte, rivales de negocios, enemigos políticos, incluso el mismo Hanlon, si lo veía como un estorbo. El misterio de la muerte de William Whitmore jamás sería aclarado por completo. Charlotte sospechaba que su tío había eliminado a un testigo que sabía demasiado sobre sus negocios ilegales. Era la clase de cálculo frío que había aprendido a esperar de hombres que reducían la vida humana a números en un balance. Washington, en el invierno de 1879, era una ciudad que buscaba definir su papel en una nación en expansión. La sala de audiencias del Congreso donde Charlotte finalmente relató su historia estaba llena de periodistas cabilderos y políticos curiosos de ver a la hija de un magnate declarar contra los intereses de su propia familia. Su testimonio se extendió 3 días en los que expuso con detalle las pruebas de corrupción y conspiración que ella y Dakota habían arriesgado la vida para conseguir. Los documentos del diario de Hanlon confirmaban los hechos sin margen de duda, mientras que los relatos de Guaya sobre ataques contra los Cheyennes daban un rostro humano a esos crímenes. Pero fue en la última jornada de audiencias cuando Charlotte recibió la revelación más inesperada. Al salir del Capitolio, un rostro familiar se le acercó en el pasillo de mármol. Patterson, el operador de telégrafo que había trabajado tanto con su padre como con el traidor Cheyenne. «Señorita Whitmore», dijo en voz baja mirando a su alrededor, «necesito hablar con usted sobre la muerte de su padre». Su primer impulso fue pedir ayuda, pero algo en la actitud del hombre la detuvo. No parecía amenazarla. Más bien estaba nervioso, casi asustado, como si se jugara la vida al acercarse. «¿Qué sabe usted?», preguntó con cautela. «Más de lo que quisiera», respondió Patterson. «He estado colaborando con investigadores federales el último año, reuniendo pruebas sobre las actividades de su padre y su tío en los territorios. Cuando su testimonio salió en los periódicos, mis superiores decidieron actuar directamente». Charlotte sintió que las piernas le flaqueaban. «¿Usted es un agente federal?». «Lo era», respondió. «Mi tapadera se vino abajo, pero antes de ser descubierto alcancé a saber la verdad sobre la muerte de William Whitmore». La voz de Patterson se redujo a un susurro. «No fue suicidio, señorita Whitmore. Su padre fue asesinado por hombres de Burke Hanlon bajo sus órdenes directas». La revelación golpeó a Charlotte como un puñetazo en el pecho, dejándola sin aire. Aun conociendo lo que había sido su padre, aun sabiendo de los crímenes cometidos, descubrir que lo había eliminado su propio socio fue devastador. ¿Por qué alcanzó a preguntar? Porque Hanlon no podía arriesgarse a que declarara ante el Congreso. No podía permitir que revelara la magnitud de su alianza bajo juramento. Los muertos no hacen confesiones incómodas, ni delatan a sus socios en delitos federales. Charlotte se recargó contra la pared de mármol, abrumada por la certeza de que su familia no había caído por justicia ni remordimiento, sino por la misma avaricia y violencia que habían levantado su imperio. Su padre había terminado como había vivido, víctima del sistema despiadado que él mismo ayudó a levantar. Pero Patterson traía más noticias, información que decidiría el éxito o el fracaso de todo lo que Charlotte había sacrificado. Los alguaciles federales arrestaron a Burke Hanlon esta mañana en su rancho del territorio de Wyoming, explicó.
Las pruebas que tú aportaste sumadas a lo que reuní durante mi infiltración bastaron para obtener órdenes de captura contra él y 17 de sus socios. Tal como Patterson había anunciado, el juicio posterior se convirtió en un espectáculo nacional. Los periódicos relataban cada detalle del proceso. Las pruebas contra Hanlon resultaban aplastantes, no solo el testimonio de Charlotte y los documentos entregados, sino también los informes que Patterson había recabado y las declaraciones de sobrevivientes de ataques contra comunidades nativas. Al final, Hanlon fue declarado culpable de conspiración, asesinato y de una docena más de delitos federales que lo condenaron a prisión de por vida. Varios funcionarios territoriales perdieron sus cargos y enfrentaron procesos propios. Se aprobaron nuevas leyes para proteger las tierras indígenas y regular la minería en zonas frágiles. Con mayor supervisión federal y la destitución de autoridades corruptas, la violencia sistemática que había marcado Wyoming empezó a disminuir. No fue una victoria total, demasiadas muertes, demasiado daño, imposible equilibrar del todo la balanza de la justicia. Pero sí representó un inicio, una base sobre la que construir algo distinto para Charlotte en lo personal. El triunfo llegó acompañado de un precio alto, uno que intuía pero nunca había medido del todo. El imperio de su padre estaba en ruinas, y el apellido Whitmore manchado. Lo poco que quedaba de su herencia estaba atrapado en pleitos legales que durarían años, mientras el gobierno exigía reparaciones por los crímenes de los que había surgido aquella fortuna. Más doloroso aún, había perdido la posibilidad de reconciliarse con el hombre que marcó su infancia. William Whitmore murió convencido de que su hija lo había traicionado, sin llegar a saber que ella había actuado por amor a la justicia, y no por odio a la sangre. Sin embargo, Charlotte descubrió que liberarse de las expectativas de su padre, aunque doliera, le había dado algo más valioso que el dinero o la posición social. Por primera vez podía elegir su propio destino, definirse con sus propios valores, y no con los de otros. Jamás regresó a Boston, con la pequeña parte de la herencia que no estaba congelada por los tribunales. Charlotte fundó una escuela para niños nativos en el territorio de Colorado, donde dedicó su vida a enseñar y a defender los derechos de los pueblos originarios. La escuela Whitmore, como se conoció después, se convirtió en modelo educativo que respetaba la cultura indígena, al tiempo que preparaba a los jóvenes para desenvolverse en un mundo cada vez más complejo. Charlotte diseñó programas que preservaban la sabiduría tradicional y enseñaban habilidades prácticas para sobrevivir en una sociedad dominada por blancos. Pero lo más importante fue que mantuvo el lazo con quienes le salvaron la vida y le mostraron el verdadero sentido del valor. Waya permaneció en Washington varios años. Tras las audiencias, estudió Derecho en la Universidad de Georgetown y llegó a ser uno de los primeros abogados nativos del país. La correspondencia con Dakota continuó hasta su muerte en 1923. Una amistad que la sostuvo e inspiró durante décadas de trabajo arduo. Él le escribía sobre sus esfuerzos para lograr una reserva donde los Cheyennes conservaran cierto grado de autonomía sobre su matrimonio, con una mujer cuya fortaleza le recordaba la transformación de Charlotte en el desierto, y sobre los hijos que llevarían las tradiciones de su pueblo hacia un futuro incierto. Pero lo que Charlotte más atesoró fue la carta que recibió en el 20º aniversario de su primer encuentro, donde él le escribió: «Una vez me preguntaste qué significaba la libertad, y te respondí que era lo que haces con el camino por delante. Has usado bien tu libertad, Charlotte Whitmore. Has honrado la memoria de mi hermano y las esperanzas de mi pueblo. Has convertido las armas de nuestros enemigos en su contra y has ganado victorias que ningún guerrero podría alcanzar con rifle o hacha de guerra. Ese es un legado del que cualquiera se sentiría orgulloso», se dijo cuando Charlotte murió en 1934. En los archivos de su escuela, los alumnos encontraron cientos de cartas de exestudiantes que se habían convertido en maestros médicos, abogados y dirigentes dentro de sus comunidades. También hallaron una pulsera de cuentas que había pertenecido a Waya. Recuerdo del joven guerrero que arriesgó todo por llevar su mensaje hasta Washington. En su lecho de muerte se escuchó a Charlotte susurrar las palabras que Dakota le había compartido junto a una fogata en la lejana tierra de Wyoming tantos años atrás.
La libertad no es un lugar al que llegas, es lo que haces con el camino frente a ti. Ella dedicó su vida a demostrar la verdad de esas palabras, transformándose de una muchacha temerosa que huía de un matrimonio impuesto en una mujer que ayudó a cambiar el rumbo de la historia de los Estados Unidos. El dinero del ferrocarril, que alguna vez pareció tan vital, terminó siendo insignificante frente a la riqueza de luchar por la justicia sin importar el precio personal. Charlotte Whitmore murió como había decidido vivir tras dejar Boston libre de expectativas y cadenas que otros intentaron imponerle, convencida de que había usado su libertad para hacer del mundo un lugar más justo y humano. En su último diario escrito días antes de partir, reflexionaba sobre el trayecto que la llevó de las mansiones de Boston a las montañas de Colorado. Creí que estaba huyendo de algo al subir a aquel tren hace tantos años. Ahora Ponticio II te corría hacia algo, hacia la persona que debía ser, hacia la misión que me correspondía, hacia la libertad que no nace de esquivar responsabilidades, sino de elegirlas con el alma por más alto que sea el costo. La frontera que la puso a prueba y la moldeó, ya desaparecía al momento de su muerte, sustituida por carreteras, ciudades, y el avance incansable de la industria. Pero las lecciones aprendidas en la vida salvaje sobre valor, rectitud, y el verdadero precio de la justicia resultaron verdades eternas que sobrevivieron a aquel mundo que las engendró. La mayor victoria de Charlotte Whitmore no fue su declaración ante el Congreso que derribó a funcionarios corruptos, ni las leyes que aseguraron derechos a los pueblos originarios. Fue el acto simple pero profundo de elegir convertirse en quien estaba destinada a ser y no en lo que otros esperaban de ella. Esa elección, tomada en un instante de miedo junto a una diligencia volcada en el territorio de Wyoming, resonó a lo largo de las décadas e inspiró a muchos a encontrar su propia valentía frente a decisiones imposibles. La libertad, como Dakota le enseñó, no era un destino, sino un camino. Y Charlotte Whitmore recorrió ese camino con dignidad, firmeza y una fe inquebrantable en la justicia. Esa decisión transformó no solo su vida, sino también la de todos aquellos que llegaron a cruzarse con ella.